democrático para estar en un estado de excepción. Sí. Hay una regla inferior que se impone sobre una regla superior sin que la justicia haga nada para impedirlo. Entonces yo no puedo ser opositor de un gobierno que no es democrático. Yo soy enemigo de los gobiernos que no son democráticos. Entonces yo creo que hay una acefalía, una ausencia de aquellos diputados que hemos empoderado, los que votamos las listas nacionales y populares del sector de los 99 diputados y 34 senadores que serían la oposición, que no han encarnado claramente el pedido de juicio político a este gobierno. ¿Y por qué no lo hicieron? ¿Por qué crees que no lo hicieron? Porque creo que comparten de alguna manera, íntimamente, la idea de que había que hacer un ajuste que nosotros no compartimos en lo más mínimo, que había que pagar el costo social de un tiempo económico en la Argentina que era volver a pedir deuda. ¿Tanto le dolió el plan Platita al peronismo en la última etapa? Los peronistas no tenemos esas taras porque el pejotismo tiene deudas pendientes con la sociedad. Sí. El peronismo es un movimiento y el pejotismo es un partido político. De hecho, Perón jamás fue candidato por el PJ, ni presidió el PJ, ni fue el instrumento electoral de Perón. Con lo cual yo creo que hay un sector que nos debe explicaciones primero a los peronistas y después a toda la sociedad, de haber utilizado el poder en beneficio personal o de sector que nada tenía que ver con las aspiraciones del movimiento peronista de la justicia social. ¿Cristina es pejotista o peronista? Cristina es socialdemócrata. Es una aliada del peronismo que ha tenido el éxito electoral a su favor, ha sido 2 veces presidente, ha sido una vez vicepresidenta, ha sido senadora, ha sido diputada, y ha tenido la suerte de que su marido le heredara el poder construido por él, y ella lo administró de la manera que ella creyó conveniente, pero claramente el peronista era Néstor. Cristina es una aliada importantísima en términos cuantitativos en la provincia de Buenos Aires, pero yo creo que es tiempo que los peronistas conduzcan el peronismo. Ella es presidenta del PJ, habiéndole impedido a Ricardo Quintela, un gran gobernador peronista, competir por la presidencia del PJ. Ella es presidenta del PJ con el único voto de Servini de Cubiría. Entonces, el instrumento del PJ lo tiene ella, pero eso no representa el peronismo, eso es el pejotismo. Quiero ponerme en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos estás a favor de desdoblar elecciones? Sí. Sí, absolutamente. Era una locura absoluta. Hablan de 5 o 7 minutos para cada bonaerense en ir a votar en los concurrentes. O más. Entre el biombo con la boleta única y después la boleta tradicional. Aparte, es una facultad del gobernador, y yo aplaudo a Kicillof que ha tomado la decisión de empoderarse en lo que le corresponde, que es gobernar la provincia de Buenos Aires, y no hacerle lugar a pedidos que nada tienen que ver con la lógica de quien gobierna. Imagínate que un gobernador al cual le dicen técnicamente que una votación puede llegar a durar 2 días en esos términos, no puede responder a antojos de peticiones internas de la vida interna de su espacio. Tiene que responder a la sociedad toda, porque los bonaerenses que lo votaron y no lo votaron, no pueden tener un gobernador que sea flácido frente a las cuestiones internas por encima de su rol de gobernador. ¿No le crees esto o no crees este análisis de que este es el momento para independizarse de Cristina mirando al 2027? Axel Kicillof y Sergio Massa tienen 2 grandes responsabilidades. Uno tiene 11.500.000 votos y es el jefe de la oposición, que es el último candidato a presidente del espacio del peronismo, y el otro sacó 5.400.000 votos y es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cristina fue candidata a nada, con lo cual integra un triunviro en función de sus antecedentes, sus cargos personales, el sector que representa, pero en este momento la obligación institucional está en manos de Sergio Massa y de Axel Kicillof. Axel Kicillof tiene doble imposición, porque no solo tuvo 5.400.000 votos, sino que gobierna. Entonces, yo creo que Axel Kicillof hace bien en no querer ser Scioli o Alberto Fernández y decirle a Cristina, mirá, el gobernador soy yo, entonces tengo que gobernar, porque si tengo aspiraciones presidenciales tengo que tener resultados de gestión. Si me enredo en las cuestiones internas, dejo de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, si esto sirvió para que él muestre aparte que tiene personalidad política, me parece muy bien. Pero técnicamente responde a una cuestión elemental, y es que la elección hubiera durado 48 horas. Bueno, escúchame, el Santiago Cunio que yo veo en tu propio canal de streaming, y este Santiago Cunio, ¿cuál es la nueva etapa tuya? ¿Es esa? ¿Es esta? No hay nueva etapa. Vos sos un puteador serial en esto. A ver, digámoslo así también. La gente te conoce también en ese aspecto. Ponelo en estos términos. El escenario que vivimos en los últimos 12 años es Macri, Alberto Fernández y Milei.
El argentino que no putea no es un ser humano, porque te robaron 12 años. Aparece ahora el impresentable de Alberto Fernández, todavía tiene cara para hablar. Aparece Macri, tiene cara para hablar. Y te aparece el impresentable del presidente y tuitea, libra, y vos tenés que estar en el medio de todo eso sin putear, es imposible. Nadie que se pega un martillazo en un dedo deja de putear. Y los argentinos hace 12 años que nos venimos pegando martillazos en los dedos, con lo cual la puteada tiene que ver con el destinatario. Yo soy un profundo admirador de Fangio, de Favaloro, entonces de Borges. Vos tenés símbolos que son lo que a uno le trae la concordia con la Argentina. Y vos decís, me quiero reencontrar con esa jerarquía de Argentina que perdimos para no tener que putear. Ahora, en esta Argentina del presente, que es un todo por 2 pesos de Capusotto, y con esto lo halago a Capusotto porque interpretó la decadencia argentina, yo me vuelco más por asociarme a aquel querido Rosarigacino que dijo, no existen las malas palabras, que fue Fontana Rosa, las palabras son todas buenas, lo que tienen son calificativos, y yo los uso todos porque están en el diccionario de la Real Academia Española. O sea, pero entonces el Santiago Cunio siempre auténtico está. No, es que sería deshonesto cambiar. Porque acabo de ver, por ejemplo... Acá estás un poco más elegante porque estamos en la zona. No, para nada. A ver, yo... Sé libre. La gente sabe que para mí no existen excepciones de ningún tipo a la hora de categorizar estafadores, ladrones o hijos de puta. ¿Qué es Milei? Milei es todo eso junto. ¿En qué orden? Depende, porque hay gente que sufre hoy, a esta hora, con un diluvio, no tener dónde dormir y estar en la calle, y que sus representantes y él mismo te digan que hay que sacarlos de la calle y cobrarles multa por estar desempleados, sin techo, sin salud, sin vivienda y sin Estado. Pero Santiago, ¿me explicas esto que lo vemos a diario? Que hay jóvenes y hay gente que le está costando llegar a fin de mes, pero igualmente quiere creer en Milei. Y quiere esperar y vos sabés que eso pasa porque lo ves cuando hacemos notas todos los canales. Y la verdad, el que no milita con Milei definitivamente no le gusta, y después tiene un sector apolítico que todavía sigue confiando en el presidente, aún en estas circunstancias. Explícame ese Te lo explico claramente. Yo soy peronista. Entonces, en un estado como el argentino, que permite que hoy la gente pague impuestos por comer, pero no se paguen impuestos para importar autos de alta gama, yo te digo que le debemos a la sociedad disculpas, porque ningún gobierno de origen nacampop y autopercibido peronista le quitó el IVA a la comida. Entonces estamos en deuda con la sociedad. Nosotros no reivindicamos el salario cuando pusimos a Guzmán en el Ministerio de Economía. Reivindicamos que Guzmán era asesor de Sturzenegger en el Banco Central de Macri, tiene la foto con Stiglitz sacada el mismo día que asume y lo fue a felicitar al Banco Central. Con lo cual, si un gobierno peronista lleva a Guzmán al Ministerio de Economía, no es peronista. Si un gobierno peronista no le quita el IVA a los alimentos, no es peronista. Bueno, eso se le cuestionó a Alberto, que bajaba el poder adquisitivo del laburante, y eso en 70 años de peronismo no se veía. Alberto nunca fue peronista, siempre fue empleado del establishment y representante, y en sus últimas declaraciones delirantes y dantescas antes de ser condenado por golpeador y por todo lo que implica ser una mala persona, descaradamente dice, el peronismo no alcanza, como diciendo, por eso me vinieron a buscar a mí para completar la fórmula y ganar, porque los peronistas no alcanzan, entonces necesitan una sociedad con aquellos que no son peronistas. Está hablando del mismo. Él nunca fue peronista, siempre fue un operador de baja calaña que interpretaba los intereses de grupos económicos y de aquellos amigos del poder que lo llevaron a icardear a Massa frente a Cristina en el Instituto Patria, y que terminó llevándolo a la presidencia para utilizar la Quinta de Olivos de prostíbulo. Bueno, estamos en deuda con la sociedad. Yo denuncié a Alberto Fernández, por eso camino por la calle, y a mí la gente me cree que soy peronista, porque yo no fui cómplice de Alberto Fernández con sus fiestas en Olivos. Pero hoy estás más cerca de... A ver, para entender en el mapa del peronismo bonaerense, vos vas con tu espacio político, pero para entender... A octubre. Septiembre acompaño a los intendentes. Ok. Bueno, que a los intendentes esto les vino bárbaro, porque definitivamente pueden romper esta sumisión de años del armado de listas atado con la lista nacional, y que te lo planteaban en la Casa Rosada, la lista de tus concejales del distrito. Por supuesto, y todo buen peronista en septiembre debe acompañar a los intendentes, porque el triunfo de la provincia de Buenos Aires va a ser el triunfo de los intendentes. Nosotros tenemos que hacer que cada intendente peronista gane por el 70% de los votos, y que donde no hay un intendente peronista, el dirigente sin tierra que tenga que enfrentar haga la mejor elección posible preparándose para ser intendente. En octubre es otro tema, porque en octubre yo no voy a ser cómplice
de listas de diputados que han llevado a estos diputados que tenemos ahí sentados, que han sido cómplices de la agenda del gobierno. Claro. Han acompañado el tratamiento de toda la agenda del gobierno y no han impuesto en la Cámara de Diputados la agenda nuestra. Te doy un ejemplo vulgar. Dale. Hace algunos días nos quisieron convencer que hacían patria porque hicieron una comisión investigadora del caso Libra. Pero resulta que esos diputados nuestros que festejaban la comisión investigadora terminaron armando una comisión 24-24. 24 diputados nuestros, 24 de ellos. Y aparte de eso, no está constituida la comisión de juicio político. O sea, utilizaron el quórum para armar una comisión investigadora, pero no armaron con ese quórum la comisión de juicio político. Sí. Si todos somos peronistas, nos recordamos bien que Perón nos enseñó que cuando no quieras hacer nada, armate una comisión. Arma una comisión, sí, está bien. Entonces, si hubieran armado la comisión de juicio político y hubieran llevado la acusación de la estafa de Libra a la comisión de juicio político, no estaríamos en una comisión. Estaríamos en la comisión de juicio político impulsando el juicio político. Pero escúchame, pero yo siempre digo esto. Si el cripto Libra es grave y yo entiendo que ahí va a tener que resolver la justicia el grado de responsabilidad de Javier Milei. Pero, primero va a estar preso en Estados Unidos antes que acá tengas una sentencia. Pero bueno, es cierto que la causa en Estados Unidos avanza más rápido. ¿Sabés qué van a hacer los abogados de Milei en la Argentina? ¿Qué? Le van a recomendar que haga lo de Astiz, que se lo condene en la Argentina para que no se lo lleven extraditado a Estados Unidos. O sea entonces van a acelerar una sentencia en la Argentina cuando vean que va a ser condenado a Estados Unidos para que no lo puedan llevar. Pero eso no lo estamos viendo ahora, Santiago. Digo, ahora está como planchada la causa. Andá a preguntarle a la doctora Servini que... allá no está planchada. No. Y no tiene una. Tiene 2 federales y tiene más de 30 en los estados. A ver, Cunio, yo te podría hacer una pregunta electoral como ¿hay que morir con los propios o no? Pero la verdad que tengo, a esta altura tengo primero una duda. A ver. Por el 1% de lo que vos le dijiste al presidente, ¿le han tirado la fuerza del cielo troll a esas personas? ¿Le han tirado a funcionarios tuiteando, destrozándolo? ¿Han salido por cadena nacional con periodistas cercanos a matar a esa persona? Uno no ve esa reacción con vos. Es decir... ¿Para qué estás blindado? Vos, no, a ver, ¿por qué nadie... Nunca vi un video del presidente contestándote, Adorni diciéndote algo? ¿Por qué pasa? Adorni no contesta porque pierde las horas libres que tiene en la bruja, entonces no me puede contestar. Recién acabo de retuitearlo al presidente que tuiteó sobre el escándalo mediático sobre el tema gravísimo que hoy impera en la Argentina, que es instalar la palabra pedofilia a nivel social, que es una situación muy profunda, porque sucede en la semana en que un diputado libertario fue condenado por pedófilo, y el hermano decía que no sabía que mirar pornografía infantil era un delito. Entonces yo le acabo de preguntar una vez más a Javier Gerardo Milei si se acuerda que él tenía en una tablet que llevaba a Crónica un ejemplo de la defensa de Murray, que es su paradigma ideológico libertario, por eso le puso a uno los perros Murray. Tenía imágenes de pornografía infantil para explicar por qué Murray tenía razón en que un menor podía consentir sexo con adulto. Entonces, yo digo, le acabo de tuitear. Puede retuitearme, puede contestarme. Puede ¿Y por qué no pasa? Puede venir a IP, siéntenlo ahí. A ver, no pasa porque todo es verdad. Entonces, cuando uno dice la verdad y no tiene del otro lado capacidad de respuesta, porque se metería en un problema doble. Yo lo llevé a tribunales también, lo denuncié en Comodoro Pi. Nunca me llamaron a ratificar la denuncia porque los jueces federales en este momento están medio desamparados, no tienen corte que los proteja. Con el tema de la corte y todo eso. Entonces están entonces guardan las causas, pero después tienen la costumbre de sacar las causas cuando los gobiernos caen y ahí te llaman. Bueno, seguramente nos vamos a ver las caras con Milei en tribunales cuando, dentro de muy poco tiempo, si Dios quiere, el juicio político termine con este gobierno. Mira, yo soy enemiga de la discusión sobre los perros vivos o muertos de Milei. Pero la realidad es que hay todo un morbo en un sector de la sociedad que quiere saber realmente la historia de los perros, porque no hay foto con los perros desde que asumió, digo, más allá de una foto que hubo en el sillón. El perro se le murió. Pero ¿cómo es la historia de los perros? Bueno, pero vos cómo la sabés de primera mano. No te voy a decir tu fuente, pero... Porque me la cuenta él. Vos acordate que este muchacho fue 4 años panelista de mi programa. Sí, yo también lo tuve con Mauro Viale, pero digo... Pero digamos, yo lo tuve en el riñón de la cotidianidad insoportable de sus problemas personales. Bueno, ¿y él qué te contó de la historia de los perros? Primero el perro cuando empezamos estaba vivo. Sí. Un día se le muere. Conan. Se le muere el perro. Cuando se le muere el perro, lo clona. Sí.
Y en su momento, cuando ya están los perros clonados, le pide a su amigo, mi amigo, Sí. que lo acompañe a buscar los perros. Entonces le dice, Ah, no era un clon, eran varios. eran 4. Eran 4. Entonces le pide a Giacomini, acompáñame. Ah, sí. Muy bien. Finalmente el viaje no se hace porque dice, no, al final me los mandan, vos quedate. Entonces lo van a buscar a Ezeiza. ¿Qué año es esto? Y esto estamos hablando, ya estábamos en Crónica, ya hace 8 años. Claro, Más o menos. más o menos. Para que te des una idea, él había tapizado el asiento del acompañante de su auto con vinilos termosellado para que se subiera el perro, porque ahí no iba nadie salvo el perro y él. Ok. Muy bien. Sí. A ese nivel de locura. Muere el perro, clona a los perros. Vienen los perros, tiene los perros en un departamento de un ambiente en las peores condiciones delirantes en que alguien puede tratar una mascota. No tenía para darle de comer a los perros. O sea, tenía una situación económica deplorable, debía a la FIP, estaba en las peores condiciones que te puedas imaginar. Lejos de la abundancia cripto, Sí. de los cientos de millones robados de Libra y de las supuestas conferencias de los $20.000, nada de eso. Y en esas condiciones él tiene a los perros, en su consorcio eran insultos de todo tipo, Claro, porque 4 perros que son abandonados más durante todo el día, No, son semejante perros. sus necesidades adentro del departamento, olor, una cosa insostenible. Cuando se empieza a hablar de los perros, y tiene ataques esquizofrénicos pidiendo por Conan, ¿saben? Que Sí. ahí viene la ayuda psiquiátrica del grupo que lo contiene, se empieza a hablar de los perros porque él pide específicamente a los canales de televisión que no se hable de los perros. Él empieza a pedir que no se hable de los perros y ahí se hacen famosos los perros. Pero ¿por qué no quería que se hable de los perros si están vivos? Porque él Sí. dijo haber conocido a Conan en el Coliseo Romano, Ah, siendo león, eso sí. y él gladiador. Entonces, todo esto, derramado en una campaña electoral, era demasiado. Sí. Entonces, empieza a pedir, bueno, no me preguntes, yo cuento, mis hijos son mis perros, porque el otro problema que tiene, ¿cuál es? sí. Estamos hablando de alguien que define situaciones delirantes como un préstamo de 44.000 millones de dólares sobre el destino de los argentinos, pero él no tiene hijos a los cuales le traslada las consecuencias Bueno, pero de sus ponele decisiones. que ahí... Entonces, Santiago, él dice que los hay hijos son gente los que perros. bueno, hay gente que siente que el perro es su hijo. Digo, ponele está que bien. hasta ahí lo bancamos. A ¿Cuándo ver, viene la sí. historia? Digo, él asume como presidente. Ujú. ¿Dónde están los perros? Los perros estuvieron en un canil mucho tiempo. En Olivos. No, en Ah. un canil de un cuidador de perros donde los dejó durante meses en la campaña donde estaba en el hotel, Ok. que se los cuidaban cerca de Luján. Sí. Los perros estaban ahí y el dueño del lugar del canil decía, llévatelo porque un día me matan un perro tuyo y tengo un quilombo bárbaro. O sea, ya la plata que vos me pagás por esto no me sirve porque ya es tan famoso la discusión de los Sí, perros, tal llévatelo. Y ahí empieza, vamos a hacerle un canil en Olivos. Sí, que muestran algunas partes, en Durlo, que con aire acondicionado, que ahí se había armado un quilombo bárbaro que le ponían aire Un acondicionado. palo de aire acondicionado para cada perro, bueno, todo esto. Sí. La realidad es que él no cuida a esos perros, nunca los cuidó porque su único Conan identificado, porque Conan a él le dijo que cuando lo clonara él lo iba a identificar por una Sí. seña particular y iba a saber que ese era él. Bueno, todos estos delirios Sí, sí. hace que al resto los desprecie, o sea, él solo quería a Conan, el resto... Ninguno de los clonados se parecía o sentía que era Conan. Uno sí, uno lo uno reconoció sí. como... Ah, como Conan. Sí, sí, sí. Ese era él, era el león del Coliseo. Entonces entraste en un nivel de delirio que, a ver, si vos tenés un hijo de 6 años que viene y te dice, papá, se murió David, mi perro, ¿me lo clonás? Sí. Vos lo mandás directamente al psiquiatra. Lo llevás preocupado como padre y le decís, mire, trátelo, quiere clonar un perro. Claro. Lo dice el supuesto presidente de la nación y la sociedad lo toma jocosamente. Bueno, así como la sociedad se divirtió con la Ferrari de Menem, ahora se divirtió con el perro de Milei. De Milei. Finalmente la sociedad cobra todo eso. Los perros siguen, o sea, te pregunto esto, los perros siguen en Olivos. ¿Sí? Pero no los ve, no los trata. Ok. no. Pero aún sabiendo, Milei, que hasta se generó un manto de dudas de si los perros estaban vivos o no, nunca quiso hacer sí, ni una están vivos. foto. Sí, sí, o sea, están los vivos. perros están vivos. Sí, sí. De eso no tengas duda. Y esto me parece, y acá digo, quiero salir ya del episodio del Vos te diste perro. cuenta que de esto volvimos a hablar después de meses que ya no hablan. Bueno, pero te voy a decir una cosa. Que ocultaron esto, bueno, Pero van tapando los Pero niveles Santiago, de te locura. tengo que decir esto. Yo tengo mucha, como te pasa a vos, gente amiga que está fuera de los medios, fuera de la política, fuera de todo. Y siguen preguntando si es cierto que los perros están vivos o no. ¿Qué Sí, sí, pasa están, con los están. perros? Los O perros sea, están, es como... quédense tranquilos.
Pero él los niega porque ninguno representa Nunca a fue Conan. genuino el interés por los perros, sino por volver a tener a Conan, que era uno solo de esos que vinieron y que lo iba a identificar. ¿Cómo es el vínculo con su hermana Karina? El vínculo que puede tener con alguien que en la infancia mal llevada que tuvo de bullying y blooming, lo contenía y nació una relación tóxica entre ellos que se continúa hasta el presente. Pero cuando hablas de una relación tóxica, ¿a qué niveles te refieres? Él es una persona que tiene problemas psiquiátricos graves y la hermana abusó siempre de los problemas psiquiátricos de él. Lo tuvo siempre de mascota, digamos, y él llega a expresar delirios como que su jefa. Bueno, eso es el... O sea que, digo, esto de delegar cosas en Karina Milei, ¿es una armadora política realmente? Karina es un papelón de la historia argentina como pudo haber sido López Rega. O sea, son personas incapaces absolutamente para ocupar un cargo público, sin ninguna posibilidad de pasar un psicotécnico de empleo para ocupar un remis, y están ahí únicamente porque la historia argentina permite estos delirios, ¿no? O sea, que de repente nos encontremos con personajes tan menores en lugares tan importantes, y entonces empieza el hálito delirante de crear alrededor de esos personajes situaciones de poder, porque vos no podés creer que exista un personaje que esté ahí ocupando ese lugar que no tenga alguna virtud. Entonces empieza a delirarse con el poder del tridente del presidente. Bueno. Y la que la rodean, ella se rodeó de Lule Menem, de Sebastián Pareja en provincia de Buenos Aires. ¿Qué opinión te merecen esos personajes? Mira, el clan Menem, que no puede ganar en La Rioja, porque gracias a Dios hay un gobernador peronista como la gente, que es Ricardo Quintela, se aprovecha del vacío de poder de esta estructura libertaria y lo llenan porque tienen la ambición del poder en la sangre, y se dan cuenta que se pueden aprovechar de ese vacío y hacer negocios, y ahí están haciendo negocios, nada más. O sea, son una banda, no son O sea, no hay vocación por el armado de la Libertad Avanza, es que salga lo que salga y se llevan su parte. Mira, la Libertad Avanza es la UCD reciclada, es Martínez de Oz reciclado, o sea, es el 40% de la sociedad argentina que votó el lápiz rojo de Angelós en la caída de Alfonsín, o sea, son los mismos de siempre, termina con la historia igual que siempre. Ahora, la culpa no es del chancho, es del que le da de comer. Los peronistas hemos permitido pensar como liberales en vez de profundizar la revolución peronista. China no arregló su problema con economistas de Harvard, ni yendo a Cambridge, ni contratando economistas de Chicago. China es una revolución política que ordenó su economía. La Argentina no puede seguir buscando en el liberalismo la solución al liberalismo, porque vas a terminar siempre igual. La Argentina necesita una revolución. Evita decía, ¿el peronismo será revolucionario o no será? Bueno, el tiempo de ser revolucionario. ¿Pero desde dónde plantear la revolución? Primero hay que salir del sistema republicano. Esto está terminado, es un modelo de saqueo, hay que volver al modelo confederal, hay que hacer una reforma de la Constitución, hay que recuperar la Constitución secuestrada del 49 y traerla al siglo XXI, pensando en el siglo XXV, los nuevos desafíos del trabajo, la inteligencia artificial y la robótica como hoy competencia directa de la justicia social. Un confederado, ¿qué planteo de gobierno sería? ¿Un ejecutivo y después toda una mesa? No, la confederación lo que busca es devolverle a las provincias todas sus facultades primogenias y originarias antes de la Constitución de 1853. Empoderar otra vez a las provincias. Devolverle a las provincias todo lo que le robamos, porque después de la batalla de Caseros... Cepeda, etcétera, pero básicamente de Casero, porque en 1853 la Constitución dice que la capital federal de la República va a ser la ciudad de Buenos Aires, nace el unitarismo de la transferencia de la renta, el mitrismo y la estafa a los argentinos. Si vos le sacás a las provincias la administración de su riqueza y sus destinos, para concentrar toda la administración de las riquezas en una ciudad que no produce absolutamente nada, que es la ciudad de Buenos Aires, que solo administra la riqueza de las provincias, dándole empoderamiento a un presidente que es un monarca que tiene derecho a veto de las leyes e indulto de las personas. Lo que estamos viviendo ahora. Bueno, eso es una monarquía. Una constitución liberal que dice que en la última instancia de la cefalía es el presidente de la Corte. O sea, que la justicia es la última instancia de la política. La justicia tiene derecho a revisar la constitucionalidad de las leyes y la verosimilitud de la aplicación de las leyes. Y el presidente las puede vetar. Entonces, si nosotros votamos legisladores, diputados y senadores, pero resulta que las leyes, aunque salgan por unanimidad, las va a considerar la justicia si son aplicables o constitucionales, o te las veta el presidente, ¿para qué votás? Fíjate cómo estamos gobernando.
Sale una ley de la Cámara de Diputados y del Senado, por mayoría, va a la Casa de Gobierno, la vetan. Sí, la vetan. Vuelve al Congreso. ¿Y sabés cómo ratifican el veto? Con minorías. Si vos no alcanzás la mayoría calificada, claro, aunque tengas mayoría para ratificarla, sí, te la veta la minoría. O sea que gobiernan con minoría. Lo que plantean ahí es que el sistema está pensado así porque si no le quitas gobernabilidad al presidente. El presidente es una figura, como te digo, de dependencia colonial que no debe existir, el presidencialismo republicano. Está bien, en esta era... Tenemos que ir a un parlamentarismo, decís vos. Tenemos que ir a un sistema. Ah, pero es un quilombo. A un sistema. País. A un sistema confederal que elige un presidente por colegio electoral, donde todas las provincias valen uno y eligen uno de todas las provincias para ser presidente confederal. Ese voto indirecto confederado, que es el que funciona en Estados Unidos, y es el que teníamos antes de la reforma del 94. Pero que puede llevar a un presidente a que no tenga mayoría de votos, pero por consenso termina siendo presidente. En la elección indirecta del colegio electoral eligen las provincias. Las provincias eligen los congresales que van a mandar al colegio electoral y las provincias deciden quién es el presidente. No hay votación directa. Pero discúlpame que hay una cuestión... Porque esto quiero ir a lo económico. Lo que está pasando en Europa es que vos nombrás por ese sistema a un primer ministro o un presidente, como pasa en Francia o en Italia, y que esa alianza es la que te sostiene. Si la alianza se rompe, podés caer en mitad de mandato. Yo propongo que el colegio electoral tenga poder de destitución durante el mandato. O sea, que pase a cuarto intermedio cuando elige un presidente y dure el tiempo del mandato presidencial con poder de destitución y sin vicepresidente, que es una payasada. La figura del vicepresidente es una payasada porque si vos tenés un confederal que elige el presidente y lo puede destituir, si el presidente se muere puede elegir otro. No necesita ningún vicepresidente. Bueno. Entonces, el mecanismo político cambia la continuidad del Estado, que hoy es un Estado-nación y yo lo que busco es un Estado confederal. Bueno, me estalla el teléfono, te voy a decir, de la entrevista, porque quiero que sepas que obviamente hay mucha gente queriéndote escuchar. Muchas gracias. Decime en esta situación del gobierno que acaba de pedir un megapréstamo, no como el que pidió Mauricio Macri, pero pidió un préstamo fuerte al Fondo Monetario con circunstancias muy, muy buenas, porque esto es plata de libre disponibilidad y demás. ¿Cómo termina esta historia? Porque los economistas dicen, vos vas al fondo y la historia, con algún detalle más o menos, siempre termina igual la historia. La Argentina otra vez endeudada hasta acá y complicada. Expliquémosle a la gente primero que el Fondo Monetario no es un banco. Son un conjunto de naciones que integran el Fondo Monetario Internacional, del cual la Argentina es socio. Nosotros somos socios del Fondo Monetario. Fuimos como prestamista de última instancia porque estamos fuera de los mercados, porque estamos tan endeudados que ya nuestra carpeta de crédito, el kiosquero que nos está mirando, la pyme que nos está mirando, sabe que cuando vos llegás al banco y saturaste tu capacidad de crédito y no tenés capacidad de repago, no te prestan más. La Argentina está en esa situación. ¿Qué situación es esa? Default. La Argentina está defaulteada hace mucho tiempo y cada gobierno que viene estirando para adelante el default y pateándole la pelota al que viene atrás. Alberto lo hizo también. ¿Cómo? Alberto lo hizo. Por supuesto. Claro. Alberto, cuando debió defaultear la deuda ilegítima, impagable e inmoral que sacó Mauricio Macri con el Fondo Monetario, denunciarlo en la justicia penal argentina porque había tomado un préstamo sin autorización del Congreso y la Argentina como miembro denunciar al Comité del Fondo Monetario por otorgar un préstamo fuera de norma del Fondo Monetario, eligió otro camino. El gobierno de Alberto y de Cristina, con los votos del peronismo, blanqueó la deuda de Macri, lo indultó porque le lavó sus culpas y le reconoció al fondo la legitimidad de un préstamo ilegítimo. Sí. ¿Con esto qué te quiero decir? Esto, así que sí, con esto qué te quiero decir. Que nosotros no podemos decir que a lo largo de estos 12 años no tenemos responsabilidad en la continuidad de las políticas liberales. Salvo Sergio Massa, que eligió llevarnos a los BRICS y sacarnos de la relación norte-sur con el capitalismo occidental y ponernos en otra frecuencia junto a Brasil, y hoy seríamos otra cosa, porque estaríamos en sintonía con Lula y estaríamos produciendo para 300 millones de habitantes. Hoy la Argentina está aislada en una relación norte-sur delirante, con un alineamiento a la Casa Blanca de Trump que está absolutamente en soledad a nivel mundial, y la Argentina lo que ha hecho es volver a pedir plata prestada para pagar gastos fijos. Hasta el kiosquero de la esquina de tu casa sabe que no podés pedir un préstamo para pagar la luz y pagar el alquiler. Lo tenés que pedir para producir, porque si no, no lo podés pagar. Vamos a producir un tarifazo, vamos a producir un impuestazo y vamos a producir el cepo al salario.
la caída real del salario de los argentinos. Esa es la verdadera discusión. Una catástrofe. Vas a volver de acá a octubre, vas a volver. Muchas gracias. Gracias, Santiago. No, a ustedes. Un placer, interesante la charla.